Vimos ya que el proceso en que se intercambian las mercancías implica relaciones contradictorias, recíprocamente excluyentes. El desarrollo de la mercancía no suprime esas contradicciones, mas engendra la forma en que pueden moverse. Es este, en general, el método por el cual se resuelven las contradicciones reales. Constituye una contradicción, por ejemplo, que un cuerpo caiga constantemente sobre otro y que con igual constancia se distancie del mismo. La elipsis es una de las formas del movimiento en que esta contradicción se realiza y al mismo tiempo se resuelve. Sí, gracias. Bueno, acá Marx hace una definición muy importante que sintetiza, digamos, me parece a mí, la visión de la dialéctica materialista que él está explayando acá y que, como dice, varias veces le hubiera gustado escribir un tratado sintético sobre la misma y nunca lo escribió. Bueno, habla de contradicciones reales, digamos, lo que está analizando desde el primer capítulo de este libro, que es la relación en la polaridad interna de la mercancía, es decir, la contradicción entre valor de uso y valor, es para Marx, en sus términos, una contradicción real. A diferencia, digamos, de lo que es la contradicción dialéctica hegeliana y demás, que es una oposición dentro del concepto, Marx lo que intenta desarrollar acá es que esta oposición conceptual que él plantea de valor de uso y valor no es una oposición conceptual, sino que es una dualidad material, lo que llama una forma bifacética del trabajo, una contradicción real. Y bueno, esa contradicción, como al ser contradicción real, no se resuelve en los conceptos, sino que se resuelve en la manera en la que vimos, a través de la externalización de esa contradicción entre el mundo de las mercancías y el dinero, que es una mercancía, pero deja de serlo, por decirlo de alguna forma, en los términos de que adquiere un valor de uso específico, que es el de mediar el intercambio, digamos. Esto daría para muchísimo, acá no lo vamos a discutir más que esto, pero sí me parece importante considerarlo, digamos, porque creo que relativamente al pasar, pero Marx hace una definición muy, muy importante de lo que es el método que está llevando adelante. Bueno, entonces, como decía, esta parte 2, el medio de circulación, comienza confrontándonos con lo que Marx llama un metabolismo social, es la forma en la que se desarrolla la reproducción social, una sociedad basada en la producción generalizada de mercancías. Es decir, que la necesidad social solo se puede satisfacer a través del intercambio, y el intercambio tiene como prerequisito la producción de lo que desde el punto de vista del poseedor, del productor, van a ser sus no valores de uso, que lleva al terreno del intercambio para cambiar por mercancía dineraria y con esa mercancía dineraria hacerse de lo que para él van a ser los valores de uso que va a consumir, digamos. Esta idea Marx la expresa de forma mucho más sintética de lo que le hice yo en una, digamos, en una serie de pasos que son mercancía, dinero, mercancía. Es decir, todos los productores de mercancía la llevan al mercado, buscan transformarla en dinero y con ese dinero adquieren nuevas mercancías. Este proceso es el proceso del ciclo, digamos, de circulación de las mercancías, la circulación simple, que básicamente es, como decía, la forma en la cual, digamos, a través del intercambio se llega a satisfacer las necesidades de consumo, digamos. Más lo que nos va a decir es que este proceso es un proceso que en realidad son dos procesos, digamos, que están interconectados, que son una unidad. Un primer proceso mirado desde el poseedor y productor de mercancías que va inicialmente al mercado a venderla, es lo que sería la venta, lo que llama la primera morfosis de la mercancía, la primera metamorfosis de la mercancía. Bueno, nada más ni nada menos, para darle un poco de dramatismo, la llama el salto mortale de la mercancía a esta primera metamorfosis. ¿Y por qué la llama así? La llama así porque justamente es efectivamente, por decirlo de alguna forma, un salto mortal, digamos. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta contradicción que estamos planteando, esta dualidad entre trabajo privado y trabajo social, en la cual cada vez que va al mercado con su mercancía, el productor tiene que volver a comprobar si su especulación inicial es correcta, digamos. O sea, si efectivamente
el oro figurado que le puso a su mercancía, con el cual la rotuló y que espera que el resto de los potenciales compradores le validen, efectivamente puede ser así, digamos. Entonces se expone a toda una serie de riesgos, digamos, o sea, se expone a la posibilidad de que sin que él se haya dado cuenta, la técnica que utilizaba, que hasta el día de ayer era la más avanzada y que lo ponía a la cabeza, digamos, en términos de ser el más competitivo, el mejor productor, el que te venda al mejor precio, puede haber sido desplazada y que haya alguien que de repente produzca la misma mercancía que él por la mitad de tiempo, digamos. Entonces, sin que se haya dado cuenta, el productor que va con el libro y lo quiere vender por 2 monedas de oro, se da cuenta de que apenas le pueden dar una moneda, digamos, y que no puede convencer a nadie de que le pague más de una moneda. Entonces, esa es una primera dimensión, digamos, de este salto mortal de la mercancía, digamos, o sea, la dimensión en la cual, en qué medida el trabajo incorporado en la mercancía es efectivamente socialmente adecuado, digamos. Entonces, acá volvemos a la dimensión del trabajo socialmente necesario que Marx planteó en el capítulo 1, digamos, o sea, cada vez que un productor va con su mercancía a venderla nuevamente, se topa con la comprobación objetiva, digamos, a través de la validación o la no validación del precio que quiere realizar, de si la técnica que está aplicando sigue siendo la socialmente necesaria o no, digamos. Si mi costo de producción, si el precio al que yo necesitaría vender la mercancía y el precio que me pagan no coincide, significa que algo cambió en el medio, digamos, y que eso que cambió solo se comprueba en este momento donde la mercancía intenta dar ese salto mortal, digamos, o sea, en el momento en el cual mi precio se confronta con el precio que puedo vender, tengo la comprobación de si esa relación cambió o no cambió. Ahora, esa es, si se quiere, una primera dimensión de lo socialmente necesario, que es la que ya estábamos charlando desde antes, digamos. Ahora, Marx le incorpora después otra dimensión, que es, un poco la nombraron en varias intervenciones, que Marx hasta acá la da por sentada, que es si efectivamente la necesidad social de la mercancía en cuestión digamos, está satisfecha o está saturada o no, digamos. O sea, acá Marx introduce una segunda dimensión de lo socialmente necesario que sale de la esfera de la producción y va a la esfera de la estricta relación entre oferta y demanda, digamos, por decirlo de una forma. Es decir, la segunda dimensión de lo socialmente necesario, que también se comprueba en el terreno de cuando el productor va al mercado y realiza ese salto mortal, es si la cantidad de la mercancía producida fue suficiente, fue insuficiente, fue excesiva y demás, digamos. Ahí lo que dice Marx es, si, digamos, en ese momento pagan todos justos por pecadores, y si hubo exceso, por más que todos los productores, digo, para ilustrarlo un poco, digamos, pongámosle que no cambió la técnica y que van 3 productores del mismo libro y los 3 van y ponen el precio de las 2 monedas de oro. Ahora, si no cambió la técnica, uno podría decir que todos tienen el mismo costo de 2 monedas de oro. Ahora, si hay 2 personas que quieren comprar el libro y no 3, va a haber uno de los 3 que no lo va a poder vender, digamos. Ahí dice Marx, pagan justos por pecadores, y seguramente va a haber uno de los 3 que no va a poder vender su libro, y los que lo vendan seguramente lo van a vender por una proporción del costo que pusieron. Es decir, nadie lo va a vender a 2 y lo van a vender todos probablemente a 2 tercios de valor o algo por el estilo. Eso no es mecánico, pero digamos, es la segunda dimensión de lo socialmente necesario, que es en qué cantidad se necesita la determinada mercancía. O sea, no solo importa la técnica utilizada, que es la primera dimensión que Marx discute, no solo importa que mantenerse, digamos, en una técnica acorde a la que utilizan el resto de los productores, o, de ser posible, más avanzada, sino que también importa cuánto se produce de cada mercancía, digamos. Esa es la segunda dimensión. Y entonces, esas 2 dimensiones son constitutivas de este salto mortal, digamos. O sea, cada vez que se va al mercado se corre el riesgo de fracasar en alguna de estas dimensiones, o incluso puede ser peor, digamos. Puede ser que directamente la mercancía haya entrado en la completa obsolescencia, que yo quiera vender hoy carros de carreta para caballo y efectivamente no creo que consiga mucha demanda, salvo para paseos alrededor de la zona del zoológico, digamos. Con lo cual, si yo era un productor que producía 1000 o 1500 carros de carreta para vender por semana,
voy a quebrar, digamos. Entonces, esta es la serie de dimensiones o riesgos que están conllevados en lo que Marx define como la primera metamorfosis, digamos. Que significa, digamos, como riesgo que toda una parte del trabajo social sea trabajo desperdiciado, digamos. O sea, el salto mortal tiene una implicancia individual desde el punto de vista de un productor, que es que una parte, o sea, que tranquilamente puede producir algo que no sirve para nada, o producir algo que sirve pero que se produjo excesivamente, o producir mal, digamos, en el sentido de que producir peor que el resto, y en distintos niveles, por esas tres cosas puede perder, digamos. O sea, puede no vender su mercancía para nada, puede venderla pero solo a un precio inferior, puede venderla a un precio que no le sirva desde el punto de vista de su costo, etcétera. También puede ser que ocurra lo contrario, digamos, puede ser que yo estoy produciendo una mercancía, hay un exceso de demanda y entonces cobro el doble de lo que necesitaría cobrar y hago una ganancia extraordinaria y así sucesivamente. Pero lo que importa es que aparte de esta dimensión individual, ¿esto qué significa? Que significa que el trabajo social puede quedar completamente desfasado de lo que es necesario, digamos. O sea, el salto mortal desde el punto de vista individual del productor es el potencial fracaso que puede haber en todo momento de la organización del trabajo social, digamos. Esa es entonces una primera dimensión. Ahora Marx rápidamente dice, bueno, no nos anticipemos, tomémoslo con calma, hagamos el supuesto de que esta operación se realiza sin problemas, es decir, sigamos adelante, no consideremos ahora todas las dimensiones e implicancias que puede tener que el salto mortal no se pueda cumplir y hagamos el supuesto de que el vendedor de libros vende su libro por 2 monedas de oro y sigamos adelante. Ahí nos introduce entonces una segunda dimensión, la dimensión la dimensión DM, que sería la posterior compra. Entonces, lo que dice es, si el productor de mercancías, el poseedor de mercancías, va al mercado y vende exitosamente su mercancía, la transforma en MD, hay una segunda instancia que es DM, que es la segunda operación, que es parte de una unidad. Y entonces pasa a analizar en qué consiste, digamos, o cuáles son las cuestiones involucradas en esta última, digamos. Esta, si quieres, es más sencilla, digamos, ¿por qué? Porque no hay salto mortales del dinero, por lo menos en general. El dinero es absolutamente enajenable, dice, por su forma misma, es la encarnación del trabajo social, todas las mercancías buscan convertirse en dinero, y en ese sentido el dinero no confronta imposibilidad inmediata en términos abstractos de venderse. Obviamente puede ser que el comprador no consiga lo que quiere comprar, digamos, o sea, yo vendí mi mercancía para comprar una determinada cosa, y cuando la quiero comprar no existe, o falta que llegue y la tengo que esperar, toda una serie de cuestiones, digamos. En ese sentido, no es que es una operación que está dada de por sí, ahora se asegura, digamos, no verse confrontada con la imposibilidad de venta que le podría, con la imposibilidad, digamos, de compra, de igual forma que puede haber imposibilidad de venta cuando un productor de mercancías quiere transformar su mercancía individual, una mercancía que es un valor de uso en sí mismo y que no tiene directamente el atributo de ser encarnación del trabajo social como sí lo tiene el dinero, en ese caso confronta una serie de dificultades que el dinero no confronta. Por eso el comprador está en una mejor situación desde ese punto de vista que el vendedor, digamos. Ahora, ahí, bueno, Marx plantea una serie de cuestiones de esta segunda operación, digamos. Por empezar, lo primero que plantea, digamos, es que lo que determina el dinero, o digamos, la primera determinación, es que el único límite que tiene el dinero es su cantidad, digamos. O sea, el dinero es potencialmente es universal, puede transformarse en cualquier mercancía, solo que no puede hacerlo en tanto y en cuanto yo no puedo comprar con 1.000 pesos un auto, digamos. O sea, con 1.000 pesos podría comprar en potencia cualquier cosa porque son dinero, puedo comprar solamente lo que compra 1.000 pesos, digamos. En ese sentido, está cuantitativamente limitado. Una segunda cuestión que introduce Marx es que, por lo general, no es que una venta se transforma en una compra,
sino que, por lo general, una venta se transforma en una gran cantidad de distintas compras, digamos. O sea, no hay dos procesos que sea vendo una cosa, compro otra, sino es vendo una cosa y compro varias otras. Es decir, que no, esa unidad formal no es una unidad real, digamos. O sea, de una venta se eslabonan no una compra, sino una cantidad múltiple de compras, que pueden ser 2, 3, 10, las que sea, digamos. O también, no necesariamente, digamos, y acá introduce un elemento nuevo, no necesariamente de una venta se sigue una compra, digamos. O sea, el hecho de que sean dos procesos unidos, o sea, que M sea una unidad de dos procesos, significa que son potencialmente separables, digamos. Entonces, bueno, ahí Marx plantea entonces que tenemos en realidad 4 extremos y 3 personas intervinientes. ¿Por qué 4 extremos? Porque tenemos MD como una operación y DM como otra segunda operación, digamos. 4 extremos, y en esos 4 extremos intervienen 3 personas, una en el medio que es alternativamente primero vendedor y después comprador, digamos. Y que bueno, cada operación de esas, obviamente, lo que es venta desde un punto de vista es compra para otro, es decir, que cuando uno está inaugurando su operación MDM, hay otro que la está cerrando. A través de esto, lo que Marx intenta plantear, digamos, es que acá tenemos una importante oposición, pero es una oposición que no es entre vendedores y compradores, porque alternativamente todos son vendedores y compradores, sino que esa oposición está en la falsa unidad del proceso, digamos. Es decir, el proceso MDM presentado como una unidad es en realidad dos procesos antitéticos y una antítesis que, así como está unida, es enteramente separable, digamos. Se puede disociar en dos operaciones que no necesariamente una coincide con la otra. Esto lo lleva a una discusión que es bastante importante, que Marx agarra en distintos textos y que va a ser muy importante, sobre todo en la economía del siglo XX, que es el debate con lo que se conoce como la ley de Say, digamos. No nos vamos a meter mucho en ella, pero es una ley bastante afamada que lo que dice básicamente es que es casi imposible que la economía capitalista no puede tener problemas de realización porque toda venta genera una compra, por decirlo de manera muy, muy simplificada. Esta es una idea muy atacada por el keynesianismo. Después Keynes hace su teoría criticando, entre otras cosas, a la ley de Say. Y bueno, Marx acá dice que básicamente es una tautología y es una tontería, digamos, en última instancia, la ley de Say, porque si uno quiere decir que toda venta es al mismo tiempo una compra, está diciendo una obviedad, digamos. Sí, cuando hay una venta, del otro lado hay alguien que está comprando, digamos. En el sentido, las ventas y las compras son iguales. Ahora, en realidad, lo que dice Marx, lo que se quiere decir con esto es que toda venta se va a eslabonar con una compra subsiguiente, y es lo que justamente acá Marx demuestra que no, digamos. Las ventas pueden no ser compras. En ese sentido, yo puedo realizar la primera parte de esta operación MDM y quedarme en el dinero. Lo puedo hacer por distintos motivos. Lo puedo hacer porque no me interesa comprar ahora y me quiero quedar con el dinero, por lo que sea, porque opino que mañana con ese dinero compro el doble. Lo puedo hacer porque vendí una cosa, que la vendí no porque necesito comprar ahora, sino porque tengo capacidad de ahorro, digamos. O sea, puedo vender y no necesito comprar en lo inmediato, o porque no puedo comprar, digamos. Pero como sea, en cualquiera de esas cuestiones, en esas situaciones, la venta no es compra, digamos. También puede ser que ni siquiera haya venta, digamos, como decíamos, el salto mortal de mercancía, etc. Pero a lo que Marx apunta es que al ser una unidad a través de procesos antitéticos, esa antítesis puede cristalizarse, puede no llegar a completarse el proceso, puede detenerse a la mitad. Y esa detención a la mitad es justamente lo que intenta negar esta ley de Say, esa idea de que las ventas no son inmediatamente compras, es lo que dice Marx. Y esas ventas no son inmediatamente compras puede ser un factor potencialmente de crisis, digamos. Entonces Marx dice, ahí para concluir,
bueno, dice una idea muy importante, digamos, que la pasamos por alto, que es que la circulación mercantil no difiere solamente desde el punto de vista formal, sino esencialmente del intercambio directo de productos. Es por este sentido, digamos, el intercambio directo de productos, que es, volviendo un poco a lo que estaba presupuesto al principio, es MM, digamos, es decir, el intercambio directo de productos se saltea la mediación del dinero. Entonces, Marx dice, el intercambio de la circulación mercantil difiere de forma esencial, porque justamente introduce una mediación que rompe la unidad, digamos, unívoca, digamos, o sea, M de M no solo es una mediación para llegar a M, sino que es la posibilidad de que el proceso se corte, digamos, que el proceso se quede en D, y ese se quede en D es la ruptura de esa unidad. Y entonces, al final del proceso, Marx dice, al final de este apartado, dice, la antítesis inmanente de la mercancía, valor de uso y valor, trabajo privado que a la vez tiene que representarse como trabajo directamente social, trabajo específico y concreto, que al mismo tiempo, perdón, página 138 para que lo quiera leer, que al mismo tiempo cuenta únicamente como general y abstracto, personificación de la cosa y cosificación de las personas, esa contradicción inmanente adopta sus formas más evolucionadas en el movimiento, en las antítesis de la metamorfosis mercantil. Estas formas entrañan la posibilidad, pero solamente la posibilidad de crisis. La posibilidad de crisis se expresaría en la ruptura de esta continuidad, es decir, en MD que no se transforman en DM. Esa sería básicamente la expresión. Y dice, esto está planteando la posibilidad de crisis, es decir, yo no puedo explicar una crisis solamente por este proceso. Ahora este proceso es central y el hecho de que no se pueda verificar la ley de 6, sino todo lo contrario, es, junto con otros elementos que voy a introducir después, un elemento muy importante para explicar por qué el capitalismo es un sistema orientado hacia la crisis, digamos, que no siempre tiene crisis, que se reproduce de forma relativamente exitosa durante una cierta cantidad de tiempo, pero que contiene una serie de elementos que llevan necesariamente a que la crisis sea un elemento constitutivo de este modo de producción, digamos. A mí me parece, digamos, que estamos de vuelta, digamos, lo que se discutió ayer, lo que fue planteado en términos todavía muy abstractos desde el punto de vista de los efectos del desarrollo de las fuerzas productivas o de la magnitud de valor de tal mercancía o tal otra, es decir, Pablo habló varias veces, y creo Pablo también, digamos, la tendencia al desarrollo de las fuerzas productivas a abatir el valor incorporado digamos, a abatir el trabajo socialmente necesario y por ende el valor objetivado en cada mercancía, conlleva, digamos, una dimensión contradictoria con la vocación de realizar cada vez más de esos valores de uso para realizar cada vez más valor, digamos, o sea, la necesidad de abatir el valor individual de cada mercancía, pero a la vez de vender cada vez más mercancías para realizar más valor, digamos. A mí me parece, digamos, que son todavía elementos muy abstractos, digo, acá plantea desde otra manera un problema que es el mismo, digo, o sea, justamente la contradicción que estaba implicada en lo que decían ayer es que cuando se producen más bienes de uso en una determinada cantidad de tiempo, se plantea la pregunta de en qué medida se pueden vender, se pueden realizar todos esos valores de uso que se están produciendo, es decir, que la fuerza productiva conlleva una contradicción desde el punto de vista de la venta de mercancías, que es si existen los compradores para esas mercancías que se producen cada vez más. Bueno, esto es parte de los problemas, digamos, planteados en esta nueva dimensión de lo socialmente necesario que Marx plantea por primera vez acá. Es uno de los problemas, digo. Después está el problema de la incongruencia cualitativa, el problema de lo que se produce pueda no ser necesario, el problema de que este desarrollo de las fuerzas productivas de unos deja afuera a otros, digo, me parece a mí que es parte de una unidad, digamos, de toda una serie de problemas que acá Marx va anticipando, digamos, o sea, en cierta medida esos no son problemas que terminen de discutirse nunca en el capítulo 1, digamos, en el tomo 1. El tomo 1 del Capital va dejando toda una serie de pistas muy importantes. Ahora, acá dice claramente que es solo la posibilidad de crisis, porque justamente el problema de la realización, en última instancia, Marx no lo determinó de discutir ni siquiera en todo lo que escribió, digamos, o sea, hay muchos problemas de eso que están involucrados en el problema de la reproducción del tomo 2, hay muchos problemas que están en el tomo 3, pero el problema de la realización en sí mismo
Marx lo escribió más en otros textos que en el propio Capital, por decirlo de alguna forma. En ese sentido, lo que sí plantea muchas veces Marx es que el capitalismo produce como si no tuviera límite a la realización. Ahora, la base estrecha social que le da de ser un sistema de explotación basado en el trabajo asalariado y en la necesidad de comprimir el trabajo necesario pagado para acrecentar el plusvalor, le da una base estrecha que se confronta, que le hace chocar esa producción como si no tuviera límites con el límite de su base social, digamos, económica, por decirlo medio vulgarmente. En ese sentido me parece que son dos dimensiones del mismo problema, o están englobadas, digo, me parece que la que plantea en este punto es, si se quiere, en un punto más amplia porque involucra otros problemas, pero que están muy unidos y que también están abstractamente desarrollados en esta parte. Digo, necesitamos introducir muchos elementos más, creo yo. No, por la pregunta de Saúl, me parece bien lo que dice Esteban, pero quería hacer una relación, porque ahí Marx, en todo el capítulo del dinero, plantea la relación, o sea, obviamente la forma M de M, o sea, mercancía, dinero, mercancía, es la forma de la circulación mercantil simple, ¿no? No es la fórmula del capital, sino que es la fórmula de la circulación mercantil simple. En esa fórmula está exteriorizada, de hecho, la contradicción interna de la mercancía. O sea, en esa fórmula, en la forma M de M, la forma M corresponde, o sea, a la forma valor, de valor de uso, y a la forma D corresponde a la forma valor. En ese sentido, lo que decía Esteban, que en la forma de dinero se expresa, es la forma absoluta de expresión del trabajo abstracto, es la forma absoluta del valor. Entonces, en ese mecanismo de exteriorización, en esa forma, valga la redundancia, externa, porque tiene que ver con el intercambio de mercancía, dinero, mercancía, donde la contradicción interna de la mercancía, valor de uso, valor de cambio, y si se quiere trabajo concreto, trabajo abstracto, y si se quiere trabajo privado y trabajo social, se pone de manifiesto, se exterioriza, en este grado de exteriorización, que como vimos, incluso son varios los niveles de exteriorización, porque lo habíamos asociado también a cómo se exterioriza en una cuestión mucho más compleja, que es el desarrollo, por ejemplo, de las fuerzas productivas, ya lo planteamos, contradicción, valor de uso, valor de cambio, pero lo que quiero marcar es que en esta exteriorización de la contradicción es tan profunda que plantea justamente el problema de la paralización del proceso del intercambio, y en ese sentido plantea la posibilidad de las crisis. Lo que decía Esteban, la posibilidad de que M no sea D, o sea, la posibilidad de que las mercancías producidas no puedan finalmente ser vendidas y que el salto mortal fracase, ¿no? Que es la crítica que hace Marx, como bien decía Esteban, a la ley de Say. Entonces, yo creo que la relación, y justamente en esa posibilidad de que las mercancías no puedan ser efectivamente vendidas, es donde efectivamente la contradicción interna de la mercancía, o sea, la forma valor de uso, valor, se pone de manifiesto externamente como crisis, ¿no? O sea, la contradicción externa, si se quiere, se exterioriza como posibilidad de crisis o como crisis. Eso. No, una cosa, porque para tratar de graficar, porque nosotros decimos mucho, ¿no? Es la contradicción interna de la mercancía en su doble carácter de ser valor de uso y ser valor, ¿no? Esa es la contradicción interna que después se exterioriza en la circulación, en principio en la circulación mercantil simple, pero después vamos a ver en la circulación del dinero como capital. Yo creo que ahora tenemos más elementos a partir del capítulo 2 y capítulo 3 que está desarrollando Esteban para tratar de concretizar un poco más. Para mí es la contradicción entre la producción de productos, de artículos para la satisfacción de necesidades sociales y la producción para la valorización. Al capitalista lo único que le interesa, en principio, es después lo vamos a ver, un valor que se autovaloriza, es decir, valorizar su dinero, que hacer que se acreciente incesantemente. Y entonces las mercancías
esa exteriorización de la dualidad, de la contradicción interna, tiene que ver que en la circulación mercantil simple, si la mercancía no se acredita primero como valor, es decir, no pasa de mercancía a D, del M a D, si no pasa del M a D y no se acredita como valor, tampoco va a servir para satisfacer ninguna necesidad social, aunque la necesidad social exista del otro lado, ¿no? Las necesidades sociales no se van a realizar, no se van a satisfacer en la medida que primero no se satisfaga la sed de valorización del capitalista. Yo por eso entiendo que Marx dice que se exterioriza la contradicción interna en la circulación y el desarrollo de la forma del valor. Es decir, es una escisión entre la producción para ganar y la producción para satisfacer necesidades sociales. No hay satisfacción de necesidades sociales si primero no hay valorización del capital, ¿no? Y una cosa, quería volver un segundo al carpintero. Yo ayer jodía que esto es interno, pero una vez Pablo Regnick le decía a Razón y Revolución: ustedes estupidizan al marxismo, ¿no? No es para reproducirlo, yo no quiero estupidizar al marxismo con el carpintero, pero para mí hay una forma, el salto mortal que puede no darse en la mercancía. Yo decía, el carpintero produce escritorios en 5 horas y había, la contradicción interna de esa dualidad era que a medida que se desarrollan las fuerzas productivas, el carpintero producía el mismo escritorio en menos tiempo, en vez de 5 horas, en 2 horas y media. Y eso decíamos que era potencialmente un problema para el capital en general o para el capital individual. ¿Qué pasa con el resto de los carpinteros cuando hay un carpintero que produce en 2 horas y media? El resto de los carpinteros van a ir con su escritorio y van a tratar de validarlo por las 5 horas de trabajo que le objetivaron, que le dedicaron a la producción del escritorio, y eso no va a ocurrir. Es decir, el salto mortal es que no ocurre. El salto mortal que necesita la mercancía, en el caso del carpintero ineficiente no ocurre. Entonces, para mí, está muy bien la pregunta que hace Saúl, porque no hay una unidad necesaria entre todas las posibilidades de crisis que plantea Marx en lo que vimos hasta ahora, no obstante lo cual, sí va planteando en el desarrollo de la explicación del funcionamiento del capital los distintos puntos de falla que tiene un sistema de producción anárquico. Entonces, uno era esta dualidad de la mercancía, ¿no? Con el carpintero eficiente aumenta mucho la productividad y produce escritorio en 2 horas y media en vez de 5 horas, se producen más valores de uso, pero menos valor en cada mercancía individual. La otra posibilidad de crisis es que el salto mortal no se dé, es decir, que los carpinteros ineficientes queden por fuera del mercado, ¿no? Esos escritorios que produjeron por 5 horas no los compra nadie y gana el carpintero de 2 horas y media. Una tercera posibilidad de crisis, uno podría identificar otra, me parece también. Sí, de crisis individuales, por eso, no de crisis generalizada del capital, que eso. Sí. Y otra posibilidad es cuando se interrumpe el MDM, ¿no? La circulación mercantil simple, porque hay un productor que vende su mercancía y decide que ese dinero atesorarlo. En principio es una posibilidad, no necesariamente es una crisis, pero interrumpe el proceso incesante de circulación de mercancías. Yo quería agregar una cosa corta, que es que en esa forma, Marx hace mucho hincapié que en esa forma dinero, en la forma D, se pierde todo el contenido de la forma M, digamos, o sea, en la forma D, en la forma, una vez que se realiza la forma mercancía-dinero, una vez que las mercancías se venden, en la forma dineraria, las mercancías pierden su aspecto de valor de uso. O sea, es el fundamento de la metamorfosis. O sea, en esa primera metamorfosis se pierde todo contenido de valor de uso.
Entonces, que en realidad no se pierde, sino que se transforma, pero aparece, por eso es importante, en la forma dinero aparecen las mercancías como si fueran efectivamente una masa amorfa de fuerza humana de trabajo, o sea, desaparece toda forma original. Entonces, el movimiento de la doble metamorfosis hace precisamente que de la forma mercancía a dinero, las mercancías pierden su forma original y aparecen como dinero puro, es un punto muy importante desde el punto de vista del fetichismo, porque desaparece todo el origen, no solo su origen de trabajo social, sino su origen de trabajo concreto. Entonces todo aparece en una masa amorfa de dinero, por lo tanto, en una masa amorfa de trabajo social abstracto, y esa masa amorfa de trabajo social abstracto es lo que se presenta después, porque el mecanismo mercancía, dinero, mercancía no es un mecanismo continuo, sino que necesariamente se hace por partes separadas. Entonces esa masa dineraria aparece después aislada, sola, independizada de su origen como potencial, como capacidad de compra, y eso es un elemento que le da idealmente, o sea, le da en el aspecto, en la forma, en la apariencia, valor al dinero, o sea, le quita toda sustancia de valor en el sentido de tiempo de trabajo socialmente necesario, y es un elemento clave del fetichismo, en el sentido de que ya en esta manera el dinero aparece en el proceso de la circulación como una masa con valor propio, independizado de toda forma original. Eso quería señalar. Bueno, para cerrar esta parte, digo, Marx plantea al principio, digamos, que cuando justamente la economía política tradicional ha tenido un gran problema para entender los problemas involucrados en esta forma de la circulación mercantil simple, porque justamente, ligado a esto último que plantea Paula, pierden la noción, digamos, o pasan por alto que justamente lo que hay que observar es la importancia de estos cambios formales, digamos. En última instancia, la ley de Say lo que nos dice es que lo que importa es que empezamos por M y terminamos por M, y entonces no importa lo que pasa en el medio. Justamente lo que muestra Marx es que al analizar lo que pasa en el medio, analizar el problema de la forma y los cambios de esa forma, es que se encuentran toda una serie de problemas que la economía política pasa por alto y que lo llevan a decir cosas que hablan más de otros medios de producción, como aquel que solo intercambia a través del trueque, que de la propia economía capitalista, que es la que se supone que deberían analizar, digamos. Eso, Marx comienza por eso y en eso fundamenta el amplio análisis que desarrolla esto. Bueno, una vez que finaliza el problema de la circulación de mercancías, nos plantea una nueva cuestión que es el curso del dinero, que básicamente el curso del dinero sería el circuito que sigue, a diferencia de las mercancías, el propio dinero, digamos. Lo que la mercancía, digamos, lo que señala Marx es que básicamente es vendida y pasa a una esfera que no tiene nada que ver con esta esfera formal que le está analizando, que es la esfera del consumo, que puede ser un consumo productivo, por ejemplo, si es una maquinaria que sirve a un proceso de producción, es vendida y después entra a un proceso de producción que es un proceso de consumo, básicamente, un proceso de uso de un valor de uso, aunque ese valor de uso sirva para producir. O puede ser una mercancía que es consumida por cualquier individuo que la compra, bueno, como el comprador de Biblias o el comprador de lienzos y todos los que dio el ejemplo, que básicamente realizan un uso de la mercancía que, al igual que la merciología al principio del capítulo 1, que se refiere a los usos que se le dan a las mercancías, bueno, el uso que se le da a la mercancía no tiene nada que ver con está afuera de esta circulación de mercancías. Es parte de ese metabolismo social del cual Marx habla al principio, pero no es parte de lo que le interesa analizar acá, de este circuito de MDM. Una vez que la mercancía se vende, cuando pasa al consumo, queda por afuera de esta esfera que le está analizando acá, que es la de justamente la circulación de mercancías. Lo que pasa a ser consumido no está circulando, digamos. Bueno, a diferencia de ese proceso de las mercancías, que una vez que son vendidas o compradas, según quien la mire, salen de la esfera de la circulación, no ocurre lo mismo con el dinero, digamos. El dinero, dice Marx, siempre queda en la esfera de la circulación. Y a diferencia de las mercancías que circulan, que completan desde el punto de vista de cada poseedor de mercancía individual un ciclo MDM, el dinero es siempre el que va reemplazando a los sucesivos M's y se va, como dice Marx, como alejando de su punto original, digamos. Parece ser, entonces dice Marx, que este movimiento del dinero es el que hace que se muevan las mercancías, digamos, y esto que lleva
a distintas teorías, como aquella que dice que es la falta de dinero, la insuficiencia de dinero, lo que hace que se estanquen los procesos de intercambio. Bueno, Marx intenta mostrar que justamente esto no es así, sino por el contrario, es el metabolismo social, la cantidad de ventas y compras que se van a realizar, valga la redundancia, en un momento determinado, lo que va a determinar cuánto dinero es necesario para que se puedan llevar adelante todas esas operaciones, digamos. Ahora, ahí Marx, bueno, realiza un cálculo que introduce determinadas dimensiones, que acá solamente las vamos a mencionar, digamos, pero lo que Marx intenta discutir en este apartado es, bueno, por un lado que, así como, digamos, lo que planteaba Paula, el MDM y la formalización del proceso conlleva a borrar su sustancia, por decirlo muy libremente, el propio hecho de este movimiento del curso del dinero lleva también, como decía antes, primero a generar una apariencia de que es el movimiento del dinero el que mueve las mercancías y es la cantidad de dinero la que regula el proceso. Y segundo, lleva a otra idea que es bastante importante en la economía política, que Marx acá la pone en cuestión, a la idea con la que remata este apartado, que es que hay una idea desopilante, que es que en la circulación entran mercancías sin precio y dinero sin valor, y es a través de las relaciones que se establecen entre la cantidad de dinero que hay y la cantidad de mercancías como se terminan fijando los precios. Bueno, Marx dice que esa idea es una tontería, digamos, y que surge de no comprender que justamente en esta relación de mercancía y dinero se está exteriorizando un atributo que es común a las mercancías y al dinero, y que el dinero puede actuar en el intercambio solo porque comparte con todas las mercancías esa sustancia común, que es el trabajo socialmente necesario que tienen objetivado, digamos. Bueno, entonces Marx pone en cuestión esta idea, digamos, que es la de lo que se conoce como la teoría cuantitativa, digamos, que entonces él dice que la cantidad de dinero que tiene que entrar en la circulación depende de la cantidad de mercancías que se van a vender y de cuántas operaciones hace cada pieza de dinero, lo que va a llamar la velocidad del dinero, no me acuerdo, la cantidad de transacciones hechas por cada pieza, digamos, claro. En última instancia, lo importante de ahí es que son los valores a realizar los que regulan cuánto dinero tiene que entrar, y si hay menos valores a realizar, el dinero queda estancado, queda trabado, sale de circulación, y no es que si hay un exceso de dinero, los precios caen, digamos. Esa es, creo, la idea central que Marx intenta cuestionar acá, digamos, la idea de que si hay un exceso de dinero, los precios, o sea, si hay un exceso de dinero, se desvaloriza la mercancía dineraria y suben todos los precios, que es básicamente, en expresiones más vulgares, lo que fundamenta muchas de las teorías de la inflación modernas y demás. Básicamente pero que sobre todo en la época de Marx ya se conocía esto, como decía, como teoría cuantitativa, que decía, si hay mucho dinero, suben todos los precios, etcétera. Bueno, Marx acá plantea que hay una serie de elementos, digamos. Por empezar, que hay una relación variable, porque no es que en cada, porque bueno, esto que decía en la parte anterior, cuando dice, digamos, cómo se realiza la concatenación entre las ventas y las compras, es decir, en qué medida cada venta se transforma en una nueva compra, lo que analiza en el apartado anterior, es fundamental para determinar cuán rápido se mueve el dinero, es decir, cuántas transacciones de ventas y compras se eslabonan en una determinada cantidad de tiempo. Cuanto mayor sea la rapidez con la que uno vende y el otro compra, cada pieza dineraria cambia más rápido de una mano a otra, es decir, este curso del dinero, este alejamiento que define acá, se produce más rápido, y entonces con menos dinero se cumplen más operaciones, digamos. Y entonces esto, digamos, ahí mete una serie de relaciones donde plantea qué pasa cuando varía el valor del dinero, qué pasa cuando se acelera la circulación, qué pasa cuando sube el precio de las mercancías y el del dinero se mantiene constante. No nos vamos a meter en todo eso, pero lo importante es desmentir que en toda esta serie de cambios haya otra cosa que distintas expresiones de lo que comparten todas las mercancías, incluyendo la mercancía dineraria, que es ser objetivación de determinada cantidad de trabajo socialmente necesaria. Es decir, si cambia la relación, si hacen falta menos mercancías dinerarias y demás, no es porque
hay un exceso o una insuficiencia de dinero y eso afecte los precios, sino porque lo que cambia es o la magnitud de las mercancías a realizar o la concatenación entre las distintas ventas y compras, digamos. Entonces dice, vuelvo a lo que dije antes, es completamente absurdo entonces que entren a la circulación, lo voy a leer bien para ser preciso, que entren a la circulación mercancías sin precio y dinero sin valor, intercambiándose allí una parte alícuota del conglomerado mercantil por una parte alícuota del amontonamiento metálico. Esa idea, que es la de la teoría cuantitativa, no tiene nada que ver con la teoría que va a plantear. Claro, la teoría económica oficial. Hoy, si se quiere, tenemos distintas variantes de lo mismo, que son lo que dan base a la teoría económica y que llevan a que se considere obvio que más emisión de dinero es igual a inflación. Hay obviamente una serie de cosas en el medio, como que la moneda no es mercancía dineraria y demás, no lo vamos a meter, pero es una idea que está incuestionada desde la época de Marx, que Marx la pone en cuestión y que da cuenta de una idea distinta, digamos, donde justamente las mercancías entran con precios, con una determinada expresión de trabajo abstracto socialmente necesario en sus valores, y eso es lo que está siendo expresado por el dinero, digamos. Esa relación preexiste al intercambio, el intercambio la exterioriza, el intercambio y el curso del dinero permite que se desarrolle, pero no la crea, digamos. Esto es lo que Marx, en última instancia, a través de ejemplos complicados, vuelve a decir acá, digamos. El dinero y el valor del dinero y el valor de las mercancías preexiste al intercambio, se expresa en él, se desarrolla a través de la circulación de mercancías, a través del curso del dinero, y no es creado ni determinado, ni en general, ni en sus magnitudes, por la cantidad que haya de dinero y de mercancías en un momento determinado. Bueno, y con esto ya terminamos esta parte y cortamos un rato. El último concepto que Marx plantea en esta parte del problema de la circulación es el signo del valor. Básicamente, la moneda. Acá introduce una nueva determinación, digamos, que tiende a disociar contenido y forma al plantear, y acá introduce, si se quiere, es una de las pocas veces donde aparece el problema del Estado, porque este signo del valor es básicamente lo que va a ser centralmente la moneda de curso forzoso, el billete que es regulado por el Estado. Digamos. Entonces acá emerge, digamos, el problema del Estado regulando la moneda, es apenas una aparición, pero lo que intenta destacar Marx es que al sustituir la mercancía dineraria por un signo de la misma, es decir, al reemplazar el oro en cada una de esas transacciones de MDM por un billete que diga que vale determinada cantidad de oro, no se ven afectadas las funciones ni las determinaciones básicas de ese proceso. Es decir, para una operación como la MDM, donde el dinero juega un rol, digamos, para sustituir en una determinada posición a la mercancía, es decir, se vende una mercancía reemplazada por dinero, pero a la vez el vendedor la transforma en una compra. Para esa operación de circulación de mercancías, básicamente un billete puede cumplir el rol tan bien como lo puede cumplir la mercancía dineraria. Es decir, para expresar ese oro ideal y hacerlo efectivo, yo puedo reemplazar el oro por la figura de ese oro. Ahora, eso no significa que una vez que es reemplazada el oro por la figura de ese oro, eso tenga consecuencias, digamos. Si en principio no afecta la transacción en sí misma, es decir, la circulación de mercancías para vender una Biblia y transformarla por una chaqueta, la moneda sirve también como el billete, tiene una serie de implicancias. Por ejemplo, el Estado regulando puede afectar de otra forma el valor que tiene cada uno de esos billetes. En el fondo, en última instancia, eso no hace que las leyes de la circulación para el oro y demás, que Marx discute antes, cambien. Esas no cambian. Ahora tiene implicancia para los billetes. Por ejemplo, el Estado puede afectar el valor de los billetes, emitiendo más, emitiendo menos. Y sobre todo el billete, volviendo al problema de los patrones de precios que Marx plantea en el primer apartado, introduce una nueva mediación. O sea, si una moneda que dice ser una libra, pero ya es un cuarto de libra, marca una separación importante entre forma y contenido, un billete que dice
ser una libra, pero no tiene nada de metal, introduce un distanciamiento mucho más importante, digamos. O sea, con el signo de valor, el signo que ni siquiera es encarnación deformada de determinada, o sea, la libra, que no es una libra, pero sigue siendo una moneda de plata o de oro, expresa una determinada materialización de trabajo social, aunque lo expresa de manera deformada. O sea, si una libra vale un cuarto de libra, es menos que una libra, aunque diga ser una libra, pero sigue siendo una determinada encarnación del trabajo social, material y demás. Ahora, si yo ese metal lo reemplazo por una moneda, estoy creando una nueva mediación, un nuevo distanciamiento que no afecta la circulación, digamos, que es lo que Marx está analizando acá en el apartado 2, pero tiene importantes consecuencias en esta separación entre forma y contenido, que es lo que estamos un poco tratando de discutir. Bueno, si les parece, podemos dejar, si hay preguntas sobre esto, hacerlas después de la pausa, digamos. Paramos 10 minutos, 15.